Saben, Álvaro, estoy contigo porque hay más entrevistas a esta hora. Bueno, claro que sí. Rolando, tenemos a Dulcidio de la Guardia, exministro de Economía y Finanzas, para conversar un poco con él acerca del presupuesto general del Estado. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona esto? El día sábado, y esto generó que yo hiciera un live en Instagram, que lo subí luego a YouTube y a todas mis redes, me entero que había un borrador de presupuesto del PRD por más de 37.000 millones de dólares para el año fiscal 2025. Tuvo la administración de José Raúl Mulino, bajo el liderazgo de Felipe Chatman, que ajustar todo esto para llevarlo, creo que fue inicialmente a 26.000 millones de dólares. ¿Cómo opera esto cuando llega un gobierno nuevo a mediados de año, señor de la Guardia? Bienvenido. Que te siguen en 180 minutos. Bueno, a ver, mira, el proceso de presupuesto típicamente comienza a finales del mes de febrero de cada año, en donde las instituciones empiezan a formular, o sea, a preparar su presupuesto para el año siguiente. Ese proyecto de presupuesto es entregado al Ministerio de Economía y Finanzas en los meses de abril o mayo, en donde el Ministerio de Economía y Finanzas lleva a cabo entonces unas vistas presupuestarias. Esas vistas presupuestarias, lo que hacen las instituciones, explican sus necesidades que quieren hacer, y el Ministerio obviamente toma en consideración esas necesidades de las instituciones. Posteriormente, este es un año regular, posteriormente el presupuesto entonces es sujeto a una revisión por parte del MEF y se presenta a gabinete, en donde el resto de los ministros y el presidente de la República tienen la oportunidad de hacerle ajustes al presupuesto, comentarlo. Generalmente el presupuesto va al menos 2 veces al gabinete antes de ser presentado a la Asamblea Nacional. En los años en donde hay cambio del órgano ejecutivo, como este año, se le otorga un periodo adicional al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ejecutivo para presentar el presupuesto. Y lo que hace el ministro entrante, en este caso el ministro Chapman, es revisar el presupuesto junto con el resto de los ministros para tratar de incorporar los proyectos o las iniciativas que quiere llevar a cabo el presidente Mulino. ¿Qué es lo que ha acontecido? Claramente, yo lo he dicho en varias ocasiones, la situación de las finanzas públicas es muy difícil. El presupuesto, el gobierno tiene que hacer un ajuste en cuanto al nivel de gastos, y eso es precisamente lo que el ministro Chapman y el presidente Mulino han estado intentando hacer un ajuste en el nivel de gastos, porque de lo contrario, si no hacemos una consolidación fiscal, y una consolidación fiscal no es nada más que reducir el nivel de gastos, aumentar los ingresos, reducir los déficits fiscales para tratar de hacer sostenible las finanzas públicas en el tiempo. Ok. Se habla de errores cometidos por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chatman. Hasta donde yo tengo entendido, lo que ha intentado hacer el ministro es lograr ajustes necesarios en la dirección de tener un presupuesto austero que vaya de la mano de la situación económica que enfrenta el país en este primer presupuesto que le toca elaborar a la actual administración, y sabiendo cómo está la salud financiera de Panamá. Sin embargo, ha habido cierto tipo de manifestaciones en la dirección de que
no me siento satisfecho con este monto, hay que subir acá, hay que subir acá, la ley del 7% que contempla para educación el 7% del Producto Interno Bruto, cuando ni siquiera sabemos en qué la vamos a utilizar. En fin, todas estas cosas han hecho que el presupuesto vuelva a ir hacia arriba. Y hoy estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares. Pudiéramos estar considerando errores lo que ha sucedido o el deseo de una administración, de una figura como Felipe Chatman, de, oye, vamos a amarrarnos los pantalones y arroparnos hasta donde alcance la manta. Sí, mira, efectivamente, Álvaro, yo coincido con tu apreciación. El ministro Chapman y el presidente Mulino están intentando preparar un presupuesto acorde con la realidad financiera del Estado panameño. Hay grupos que se representaron a través de la Asamblea Nacional o los mismos diputados que no han entendido que la fiesta se acabó, que la fiesta hay que pagarla. De lo contrario, las consecuencias para nuestro país van a ser muy graves. Efectivamente, yo coincido con el ministro en el sentido de que esa asignación del 7% del Producto Interno Bruto a la educación, yo creo que es necesario invertir más en educación, pero no hay que invertir no hay que gastar por gastar, hay que gastar adecuadamente. Y no toma en consideración, por ejemplo, los ingresos del Estado. Entonces, el ministro, yo no creo que eso ha sido errores del ministro. Son presiones principalmente que vienen de la Asamblea Nacional, que no entienden que la fiesta se acabó, que ya no pueden seguir gastando en la misma forma como lo venían haciendo, porque están llevando a Panamá al despeñadero. Vamos a perder la calificación de grado de inversión con las otras dos calificadoras de riesgo, y eso va a tener repercusiones importantes para nuestro país y para todos los panameños. Hablar de este incremento en el presupuesto a más de 30.000 millones de dólares, y usted acaba de hablar del tema de las consecuencias que va a tener para los panameños todo esto, significa que tenemos que buscar el dinero de algún lado. Aquí no tenemos lingotes de oro en un depósito guardado. Aquí no tenemos una fábrica de dinero, no tenemos Banco Central, gracias a Dios. Aquí no tenemos una mina andando que nos dé dinero los 7 días a la semana, los 30 días al mes. Entonces tenemos dos caminos: o pedimos más prestado o aumentamos los impuestos, el IVA, el ITBMS. ¿Qué piensa Dulcidio de esto? Bueno, Álvaro, mira, efectivamente, ¿no? Panamá no tiene una máquina de impresión de dinero, gracias a Dios, como bien lo dijiste tú. Y el mismo ministro ha dicho que tienen un enorme reto, porque ellos, para satisfacer las necesidades de los distintos grupos de presión, aumentaron el presupuesto. Y el presupuesto, la Constitución sí dice que el presupuesto tiene que estar balanceado. O sea, si tú aumentas los gastos, tienes que aumentar los ingresos. Los ingresos corrientes aumentaron en 2.000 millones de dólares y los ingresos de la Caja de Seguro Social aumentaron en 1.276 millones de dólares. Entonces, eso implica que el Estado tiene que ir a buscar esos ingresos a través de cobrar los impuestos para poder hacerle frente a los gastos. El presupuesto, hasta donde yo no he podido ver los cambios que se introdujeron al presupuesto durante el fin de semana. Solamente vi la resolución del gabinete. Y efectivamente, la barra que se está poniendo el Ministerio de Economía y Finanzas de recaudar 2.000 millones de dólares más es muy alta, muy dura, y van a tener que hacer un trabajo sobrehumano. Creo que el mismo ministro lo dijo, que si no llegaban a los niveles de ingresos, iba a tener que entonces llevar a cabo una reducción de los gastos en forma correspondiente. Y eso es efectivamente lo que es correcto. Si no tienes los ingresos, no puedes subir los gastos,
De lo contrario, habría que recurrir a más deuda y eso pondría en peligro la calificación de grado de inversión que tiene Panamá con las otras dos calificadoras de riesgo. Y solamente para explicar a los radioescuchas y a los televidentes, a los que nos ven a través de las redes sociales. La gente me dice, no, pero es que yo no como calificación de riesgo. Pues se equivocan. Se lo voy a explicar en forma muy sencilla. Imagínate, usted tiene una hipoteca de 50,000 balboas. Usted hoy paga 4% de interés. Usted paga $2,000 al año en intereses. Si perdemos la calificación de grado de inversión, usted va a pagar 5%. Va a pagar $2,500 más en intereses. O sea, $500 más al año. Eso es un incremento del 18%, del 20% en los intereses que usted va a pagar. Multiplica eso por todos los panameños, por todo el impacto en la economía es grandísimo. Eso va a tener impacto en que va a haber menos oportunidad, va a haber menos circulante, va a haber menos crecimiento económico, menos oportunidades de empleo, más desempleo, menor actividad económica. Sí comemos grado de inversión, para los que me dicen que no lo comemos. Rolando. Bueno, buenos días, señor Dulcidio. Yo había visto esto ya, creo que me refería a eso en algunos escritos que he hecho, el peligro que representa para el país que la Asamblea Legislativa no entienda que la fiesta se acabó, como dice usted. A este gobierno le ha tocado recibir, digamos, la factura de esa fiesta y le ha tocado la peor parte de la fiesta, que es la resaca. Pero eso no se ha entendido en la Asamblea Nacional. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer o qué va a hacer el gobierno para recaudar la cantidad de millones que significa el monto del presupuesto para el próximo año? La Asamblea obtuvo lo que quería, obtuvo los millones que quería, pero eso cómo nos deja para este año y cómo nos deja para el año 2026. ¿Cómo entra aquí el tema del déficit fiscal? ¿Cómo se va a recibir eso en los organismos que otorgan el grado de calificación? ¿Qué mensaje se envía a la banca internacional con esto de un presupuesto que respondía antes a un plan de austeridad y ahora tenemos un presupuesto que es como si viviéramos el seguimiento de esta fiesta? Yo quisiera escuchar su opinión. Bueno, primero, el presupuesto es ligeramente inferior al vigente, al del 2024, y este presupuesto era totalmente irreal. O sea, el presupuesto del 2024 era irreal. Entonces, definitivamente que la meta de recaudar $2,000 millones más en ingresos es muy agresiva, muy importante. El mismo ministro Chapman lo ha dicho en sus declaraciones el fin de semana. Él también dijo que este presupuesto no contempla un alza de impuestos. Por consiguiente, yo voy a tomar como buena la palabra del ministro. Entonces, lo que cabe es que si no se llega a los ingresos para fondear los gastos, para pagar los gastos del presupuesto, lo que cabe entonces, lo que dijo el ministro, es una reducción del gasto público. Eso el Ministerio de Economía, a través del gabinete, tiene la facultad de decretar una contención del gasto público en el caso de que los ingresos no lleguen a los niveles esperados en el presupuesto. Así que yo creo que esa será la medida que va a utilizar el ministro. Creo que el ministro también lo dijo. Él se ha estado comunicando con las calificadoras de riesgo y las multilaterales que siguen a Panamá, principalmente el Fondo Monetario, explicándoles la situación y explicándoles cuál es el plan con el objetivo de mitigar, digamos el impacto que puede tener este aumento en el presupuesto frente a las expectativas que tenían las calificadoras de riesgo y las organizaciones multilaterales de un presupuesto más austero que el que se está presentando
en la Asamblea Nacional. El otro tema es si es que la Asamblea Nacional va a poder aprobar el presupuesto antes del 31 de octubre de este año. Eso hay que verlo. Tienen 4 días para hacerlo, incluyendo el día de hoy. Todas las instituciones tienen que pasar por vistas presupuestarias. Hay que hacerle primero, segundo y tercer debate al proyecto de presupuesto. El tiempo está muy apretado, muy apretado. No digo que es imposible, pero está muy apretado para poder aprobar el presupuesto. Ya el presidente Molino dijo que no iba a llamar a extraordinarias, por consiguiente, la Asamblea va a tener que trabajar como 20 horas al día para poder aprobar este presupuesto en lo que resta de los 4 días de sesiones. ¿Hay alguna norma que establezca que si no se aprueba, que con la aprobación solo en primer debate ya pasaría a ser ley el presupuesto, o tiene que llevar los 3 debates como cualquier ley? El presupuesto tiene que llevar los 3 debates como cualquier ley de la República, para que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Si no, entraría en vigencia el del año actual. Bueno, lo que dice la Constitución, y yo no soy abogado, creo que sería mejor que un abogado opinara, pero lo que dice la Constitución es que si la Asamblea no vota el presupuesto antes de que finalice las sesiones ordinarias, antes que finalice el año fiscal termina el 31 de diciembre, entonces en ese caso el Ejecutivo puede aprobar el presupuesto mediante decreto el 1 de enero del año siguiente, si la Asamblea no lo vota. Y para votarlo, lo que establece también, que sería bueno un constitucionalista que venga y aclare cuáles son los escenarios, pero para que una ley sea votada, puede ser votada y aprobada en primer debate, votada y aprobada en segundo debate, y todavía no es ley de la República. O sea, por consiguiente, entendería yo que no ha sido votada. Ok. Tienen los 3 debates. Cuando yo era ministro, yo entendía que se requerían los 3 debates para que el presupuesto fuera aprobado y fuera ley de la República, y después para la sanción por parte del Ejecutivo posteriormente. ¿Qué opina Dulcidio de la Guardia de esta ley que contempla el famoso 7% para la educación? Y es la que, sobre el Producto Interno Bruto, y es la que ha hecho que, por ejemplo, el presupuesto de la UNACHI, que lo habían definido en 50 millones, ahora se incremente 22 millones de dólares más. No es porque Felipe Chapman se levantó el viernes o el sábado y se hizo amigo de la rectora de Telvina Medianero de Bonagas y le dice: te voy a dar 22 millones de dólares más. No, es porque en ese 7% destinado a la educación está contemplada el presupuesto de todas las universidades públicas del país. Pero ¿qué opina usted de ese 7% sobre Producto Interno Bruto, o debe ser evaluado o contemplado en base, no sé, a ingresos del no sé, ¿qué piensa usted? Mira, yo soy de la opinión, coincido con el ministro Chapman en el sentido de que destinar, yo creo que Panamá tiene que invertir más en educación, ¿okay? Pero fijarlo como una relación del Producto Interno Bruto me parece que es un despropósito. Y es un despropósito porque podemos terminar gastando en temas innecesarios cuando, por ejemplo, pueden haber necesidades en el sector salud o pueden haber necesidades en el sector de infraestructura, mejorar las carreteras. Entonces, y lo malo de ese 7%, que no viene acompañado, no dice de dónde van a salir los ingresos. Fuerzan al Ejecutivo a gastar sin decirle, bueno, y eso es lo que a mí me molesta de la Asamblea, que la Asamblea quiere gastar más, y lo responsable debió haber sido, por parte de la Asamblea: oye, ministro, nosotros queremos gastar más, pero lo vamos a ayudar, vamos a proponer un aumento de impuestos, y vamos nosotros, la Asamblea, a tomar el costo político y a explicarle a la población por qué tiene que pagar más impuestos. Eso era lo responsable por parte de la Asamblea. Y eso es exactamente lo que está pasando con el 7%. Se aprobó el 7% del PIB
sin decir de dónde venían los ingresos para pagar eso. Para ponerlo en perspectiva, Panamá recauda 9% del Producto Interno Bruto en impuestos. Me explico, del 9 que se recauda en impuestos, 7 se va para educación. ¿Y dónde queda salud, seguridad, infraestructura y todas las demás otras cosas del canal? El canal no da para tanto. Entonces, claramente tenemos un problema estructural que hay que atender. La Asamblea lo tiene que entender. No podemos llevar al país al despeñadero financiero, porque al final todos vamos a pagar las consecuencias, incluyendo los diputados, que van a ver sus probabilidades de reelegirse, aquellos que quieran reelegirse, muy disminuidas si todo el país va al despeñadero. Wow. Rolando. Señor González, yo quería saber si este presupuesto... a ver, nosotros tenemos la certeza de que la Caja de Seguro Social necesita ingresos adicionales este año, o el año que viene, perdón, porque sus reservas ya son deficitarias frente a la realidad. Es probable que aumente, pero también es probable que no alcance. Entonces, este presupuesto de 2025 contempla aportes a la Caja de Seguro Social. Bueno, aportes que suplan eso, pues lo que falta. La respuesta es que por ley el Ejecutivo tiene que aportar, si recuerdo correctamente, como 150 millones de dólares para darle sostenibilidad al programa de invalidez, vejez y muerte. No he visto, como lo comenté hace un momento, no he visto las modificaciones que se hicieron al presupuesto durante el fin de semana. Solamente he podido ver la resolución de gabinete. Lo que dice la resolución de gabinete es que los ingresos de la caja, los ingresos corrientes, los ingresos propios de la caja aumentan en 1.276 millones de dólares. No, como no he podido ver el detalle, no sé si eso son una mayor cantidad de cuotas a obreros patronales y son transferencias por parte, un incremento de las transferencias por parte del gobierno central. Eso tengo que verlo, no te lo puedo contestar. Lo que sí sé es que hay un incremento de 1.276 millones de dólares en los ingresos propios de la caja. Y hay que ver de qué se trata. Sí. ¿Tienes otra pregunta? Porque yo tengo acá, Rolando. No, yo lo que estoy viendo en todo esto es que tenemos un serio problema. Yo no sé por qué el Ejecutivo no puede establecer canales con la Asamblea para explicarle la situación. Es que no entiendo cómo es posible que se esté tan lejos de la realidad cuando una parte del gobierno conoce la realidad pero no puede transmitirla. O sea, yo quiero entender por qué los diputados van tan lejos teniendo del otro lado a un ejecutivo que está tratando de frenar los gastos. O sea, yo quisiera... ¿Usted tiene algún... Yo me hago la misma pregunta, Rolando. Me hago la misma pregunta. Y francamente no lo sé. Ellos los diputados se han apalancado en el hecho de que hay que asignar el 7% del Producto Interno Bruto a la educación, de que la ley de descentralización establece que hay que transferirle el impuesto de inmueble a los municipios. Cosa que yo estoy de acuerdo que los municipios deben recibir el impuesto de inmueble, pero eso debe estar acompañado de una transferencia de las responsabilidades. Ellos deberían cobrarlo y deben administrarlo y deben invertirlo. Hoy en día se lo están gastando, Rolando. Como tú sabes, en la administración pasada se modificó la ley de descentralización para permitir que se gastara en planilla, en viáticos, en cualquier cosa menos invertir en las comunidades donde se genera ese impuesto de inmueble. Entonces, eso hay que cambiarlo. Pero pienso que no lo entienden.
O si lo entienden, no les importa. Esa es la realidad, no les importa. Si yo fuera la Asamblea y insisten en mantener ese 7%, yo lo único que les pediría, ok, ese 7% tiene que ir acompañado de mejoras palpables. En otras palabras, tú quieres 7%, demuéstrame que la educación está mejorando. Porque no es como dice usted, no es gastar por gastar. Es que yo le puedo dar 7.000 millones de dólares a la educación panameña y empeorar. Entonces, ¿de qué sirve darle tanto dinero si nosotros no podemos tener la certeza de que la educación está mejorando? Entonces, si tú quieres el 7%, demuéstrame que puedes mejorar la educación. Y con cifras, con mediciones internacionales que nos digan a nosotros que tú te mereces esos 7.000 millones. Pero de otra forma yo no creo que eso sea justo para el Estado, darle esa cantidad es como si también agarráramos 7% del presupuesto de Estado y se lo demos a los representantes y no vemos una sola obra. ¿Por qué entonces hay que hacerlo? Bueno, pues lastimosamente se aprobó en la pasada administración, producto de los cierres de calles, los primeros cierres de calles, en una negociación en donde no participaron más que ellos con ellos, un aumento del 7% del Producto Interno Bruto a la educación. Cosa que yo creo que Panamá tiene que invertir más en educación. Pero hay que invertir en educación de calidad. Hay que medir los resultados. Y lo que pasa es que no estamos midiendo los resultados y no es gastar por gastar, es gastar para que efectivamente tengamos una educación de calidad y que nuestros muchachos puedan acceder a las oportunidades del siglo XXI, en donde el conocimiento es lo más importante. Pero Dulcidio, y ahí estamos fallando. Dulcidio, lo que nos ha mostrado la nueva ministra de Educación en estos 3 meses y medio de administración es que la educación se resume en comprar computadoras, en no medirnos con las pruebas PISA que no sirven según la ministra. Lamentablemente lo dijo ella, no lo he dicho yo. Sin embargo, hay países de primer mundo que están o han estado por años utilizando esta medición para tomar decisiones. Por otro lado, tenemos escuelas, y ayer me decía a mí alguien que está muy metido en las áreas de las comarcas, dice, me imagino yo viendo un muchacho con una computadora cruzando ríos, como lo hacen a diario, y en casas donde ni siquiera hay fluido eléctrico, cuando lo que tenemos que apostar inicialmente es a tratar de tener mejores aulas de clase, mejores escuelas y, dicho sea de paso, apostar a fortalecer la capacidad de análisis, la capacidad de lectura, de escritura, de fortalecer el tema de las matemáticas en los muchachos, pero utilizando la mente. La mente, las computadoras son una herramienta, pero la mente es lo más importante que tiene el ser humano. Ninguno de nosotros que está aquí en este momento tenía computadoras cuando estábamos en la escuela primaria y la escuela secundaria. Que sean importantes no lo voy a negar, pero son un complemento. Nosotros utilizamos la mente para ir a una biblioteca a hacer un resumen por una investigación que nos enviaba o que nos mandaban el profesor de X o Y o Z materia. Y eso nos permitía que ese material lo asimiláramos, se nos quedara. Utilizábamos la mente para sumar, multiplicar, restar, dividir. Hoy, si no hay computadora, el mundo no sirve, no puede ser. Tenemos que tratar de que la computadora sea un complemento, pero no que lo sea todo. No sé, Dulcidio. Bueno, a ver, mira, Álvaro, yo no soy un experto en temas de educación. Lo que sí creo que Panamá tiene que invertir más en educación. Tiene que invertir más en educación de calidad. Tenemos que descentralizar la educación.
los padres de familia tienen que tener una mayor injerencia en las decisiones de las escuelas de sus hijos. Creo que hay que evaluar a los maestros y profesores en su desempeño en forma regular, si no anualmente, al menos bianualmente, para que tengan derecho a sus aumentos que hoy en día son automáticos. Porque de nada sirve aumentarle a una persona que no ha adquirido nuevas competencias ni nuevas capacidades para enseñar mejor y transmitir mejor las ideas a los muchachos. Esos son temas que yo tengo muy claros. Sí creo también que el tema informático está teniendo un papel muy preponderante, a diferencia efectivamente como tú lo dijiste, cuando nosotros éramos muchachos. Pero el pensamiento crítico es necesario. Así que yo no le voy a criticar a la ministra, todo lo contrario, yo creo que las computadoras son importantes. Pero sí creo que es importante medir tanto a los muchachos como medir a los profesores, como medir a la administración de las escuelas. Y eso hay que hacerlo. Yo creo que expertos en educación serían los más indicados para que vengan aquí a darte un diagnóstico de qué son las cosas que tenemos que hacer en el tema de educación, en el tema de presupuesto. Quiero volver al tema porque eso es lo que estábamos conversando anteriormente. Efectivamente, quiero reiterar que la Asamblea Nacional tiene que entender que la fiesta se acabó y que no podemos seguir gastando de la misma forma, y que el ministro Chapman y el Ministerio de Economía y Finanzas están intentando hacer una consolidación fiscal, que básicamente reducir los déficits fiscales en forma paulatina, sin que le cree un estado de choque a la economía nacional, para hacer sostenible las finanzas públicas en el tiempo. Señor de la Ese Guardia, esfuerzo hay que apoyarlo. ¿qué tan cerca ve usted un incremento de los impuestos en este país, del IVA? Mira, bueno, yo voy a referirme a las palabras del ministro Chapman. El ministro Chapman dijo que este presupuesto no tiene un incremento en impuestos. Sin embargo, yo creo que si seguimos gastando al ritmo que estamos gastando y no hacemos una consolidación fiscal, o sea, no se reduce el déficit fiscal, al presidente Mulino y al ministro Chapman no les va a quedar otra que presentarle a la Asamblea un aumento de impuestos. ¿Cuál va a ser ese aumento de impuestos? No lo sé. Eso sería una preferencia del ministro Chapman y el presidente Mulino, pero nuevamente me refiero a las palabras del ministro, que dijo que en este presupuesto del 2025 no hay un aumento de impuestos. Y yo voy a tomar como buena la palabra del ministro. Dijo que en los siguientes no lo sabía. Yo presumo lo que él está diciendo en la Asamblea. Si por alguna razón no podemos llegar a los 2.000 millones de dólares de ingresos corrientes a través de los medios usuales, y ustedes insisten en seguir gastando de forma irresponsable como lo están haciendo, entonces no nos va a quedar de otra que presentar un aumento de impuestos para el presupuesto del año 2026. Eso es lo que está diciendo el ministro en pocas palabras. Bueno, Lo cual no significa que se vaya a aprobar eso en la Asamblea. El tema aquí es que también hay un tema político. Los impuestos, en la medida en que se acerquen a la fecha de las elecciones, se hacen menos posibles, se hacen más remotos, porque los diputados están pensando en su reelección. De manera que entre más se acerque la fecha de nuevas elecciones, menos probable es que se den aumentos o nuevos impuestos. Eso es correcto, así es. Mientras más tiempo pasa, más difícil es llevar a cabo un cambio en la estructura fiscal, la estructura de impuestos en Panamá. ok. Bueno, gracias, don Dulcidio de la Guardia, por estar con nosotros esta mañana. Temas que hay que tratar obligatoriamente y que la gente tiene que darle seguimiento. Por acá me dice una persona, no estoy de acuerdo cuando dices que la solución al problema económico es solo pedir dinero prestado o más impuestos. Creo que debes decir que antes de hacer esto deben reducir los gastos innecesarios y botellas. Señores,
el tema de pedir dinero prestado y de incrementar impuestos está basado en el hecho de un presupuesto elevado. Sobre eso es que estamos planteando en este momento. Si el presupuesto es elevado, evidentemente, ¿de dónde va a salir el dinero si no es a través de financiamiento o a través del incremento de los impuestos? Si el presupuesto es austero y va acorde con la realidad económica, la realidad financiera del país, entonces debe sustentarse precisamente en ahorros y en menos botellas o cero botella en la estructura del Estado, para que lo comprendan, señoras y señores. De eso se trata. Gracias, Dulcidio. Vámonos a Chiriquí y regresamos. Las últimas noticias desde Chiriquí.